Estamos en el tercer domingo de Adviento, tradicionalmente llamado Gaudete, el domingo de la alegría. Y ya veremos en los textos la razón de esa alegría y de qué se trata en esa alegría. Pues bien, estamos invitados a seguir preparándonos en este itinerario hacia la Navidad, hacia el nacimiento de Jesús. Un itinerario que nos lleva a la reflexión profunda sobre nuestra vida, sobre nuestra historia y cómo abrirnos camino hacia esa llegada de Jesús, que se hace hombre en medio de nosotros, cómo abrirnos camino desde los parámetros que Él nos va a plantear. Tercer domingo de Adviento, ciclo B, 17 de diciembre de 2023. Lectura del libro de Isaías. El Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque el Señor me ha ungido, me ha enviado para dar la buena noticia a los pobres, para curar los corazones desgarrados, para proclamar la amnistía a los cautivos y a los prisioneros la libertad, para proclamar un año de gracia del Señor. Desbordo de gozo en el Señor y me alegro con mi Dios, porque me ha puesto un traje de salvación y me ha envuelto con un manto de justicia, como novio que se pone la corona o novia que se adorna con sus joyas. Como el suelo echa sus brotes, como un jardín hace brotar sus semillas, así el Señor hará brotar la justicia y los himnos ante todos los pueblos. Me alegro con mi Dios. Este cántico es realmente un cántico de Lucas, no es un salmo. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. A los hambrientos colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, estad siempre alegres, sed constantes en orar, dad gracias en toda ocasión. Esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús respecto de vosotros. No apaguéis el espíritu, no despreciéis las profecías, examinadlo todo, quedaos con lo bueno. Guardaos de toda clase de mal, que el mismo Dios de la paz os santifique totalmente y que todo vuestro espíritu, alma y cuerpo se mantenga sin reproche hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. El que os llama es fiel y Él lo realizará. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Surgió un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este venía como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. No él era la luz, sino el que daba testimonio de la luz. Y este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas a que le preguntaran: ¿tú quién eres? Él respondió. Él confesó y no negó. Confesó: yo no soy el Mesías. Le preguntaron: ¿entonces qué? ¿Eres tú Elías? Él dijo: no lo soy. ¿Eres tú el profeta? Respondió: no. Y le dijeron: ¿quién eres? Para que podamos dar una respuesta a los que nos han enviado. ¿Qué dices de ti mismo? Él contestó: yo soy la voz que grita en el desierto: allanad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Entonces los enviados, que había fariseos, entre ellos había fariseos, le preguntaron: entonces, ¿por qué bautizas si tú no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió: yo bautizo con agua,
En medio de vosotros hay uno que no conocéis, que viene detrás de mí, y al que no soy digno de desatar la correa de la sandalia. Esto pasaba en Betania, en la otra orilla del Jordán, donde Juan estaba bautizando. El primer texto es del profeta Isaías. Como hemos leído, un texto lleno de esperanza. Y lleno de esperanza para un pueblo que se encontraba regresando de ese exilio de Babilonia, pero casas destrozadas, el templo que había que reconstruir, desanimado, mucha tarea. Y está a la espera de algo o de alguien, de algún signo o de algún acontecimiento. Y Isaías sale al encuentro de esta situación de desesperanza con una palabra muy bonita, una palabra que anuncia la llegada del Mesías, ese Mesías que Jesús en la sinagoga de Nazaret recordará cuáles son sus hechos. Y lo primero es que el Espíritu del Señor está sobre mí porque el Señor me ha ungido. Será alguien así, que reconoceremos que el Espíritu del Señor está sobre él y que ha sido ungido. Pero ha sido enviado sobre todo para proclamar la buena noticia a los pobres, para curar los corazones desgarrados ante esa situación que había vivido el pueblo de Israel. Y por eso es invitado, ante el anuncio de este Mesías, es invitado el pueblo de Israel a desbordar de gozo y alegrarse con mi Dios. ¿Por qué? Porque ha llegado la salvación, la justicia. Y pone el ejemplo del novio que se pone la corona o novia que se adorna con sus joyas para vivir la alegría de las nupcias. Y al mismo tiempo también los campos, la naturaleza, como el suelo echa sus brotes, como un jardín hace brotar sus semillas, así el Señor hará brotar la justicia y los himnos ante todos los pueblos. Pues bien, este es el gran mensaje de alegría y de esperanza que nos trae Isaías a las puertas de la Navidad. Y el eco, excepcionalmente, de este texto de Isaías es el Magnificat, el desbordo de gozo con el Señor. Proclama mi alma la alegría del Señor. San Pablo, en la carta a los tesalonicenses, al final de su carta, de este primer texto del Nuevo Testamento, vamos a ver cómo a esa comunidad de Tesalónica que él había evangelizado en su segundo viaje, le va a ir recordando lo más importante. A pesar de los sufrimientos, de las contradicciones, de las incoherencias en las cuales había caído esa comunidad, expectante ante una segunda venida que no llegaba, y que Pablo tiene que ir poco a poco con una pedagogía educándoles, les invita a dos cosas. A lo primero, a vivir la alegría, pero esa alegría de la buena, la que nace de saberse en el camino del Señor. Y lo segundo, a ser constantes en la oración. La oración no es algo que hacemos hoy, mañana olvidamos, no. La oración es como una gota a gota que a través de la palabra de Dios nos va modelando. Y eso Pablo lo sabe. Por eso les invita a orar y a vivir desde la alegría y desde la acción de gracias. Porque esa es la voluntad más importante de Dios. Y sobre todo que no apaguéis el espíritu. Y les da un consejo muy importante que nos sirve a nosotros también. Examinadlo todo y quedaos con lo bueno. Examinadlo todo, escrutadlo todo. Estad abiertos a la realidad, pero estad abiertos que sea con un gran discernimiento que nace de la palabra de Dios, que nos va a ir abriendo camino en la historia y en nuestra propia historia. Y guardémonos de todo mal. Mantengámonos sin reproche hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Él que os llama es fiel y lo realizará. Esta es la convicción que quiere que tengamos Pablo y que invita a los tesalonicenses y a nosotros también. Él que es fiel realizará todo aquello que nos ha anunciado en parte lo que dice el profeta Isaías.
Y finalmente nos vamos al Evangelio. Juan el Bautista es uno de los personajes importantes de este tiempo de Adviento. Y Juan el Bautista nos da una gran lección: saber estar en el lugar que le corresponde dentro de la historia de la salvación. Él no es autorreferencial, él está en función de alguien que va a venir, y lo tiene claro, y así se lo deja claro a todo aquel que se lo pregunta. Cuando el dedo señala la luna, los tontos se quedan mirando el dedo. Juan el Bautista está diciendo esto, de esta sabia sabiduría oriental. No miremos al dedo, no miremos a Juan el Bautista. Juan el Bautista apunta con su testimonio a la luz. Por medio de él nos está llegando Jesús. Y por eso, cuando los sacerdotes desde Jerusalén los judíos envían a sacerdotes y levitas, ¿y tú quién eres? Él les deja bien claro que no es el Mesías, que no es Elías, que no es un profeta. Y entonces, ¿quién dices que eres? Una voz que grita en el desierto: allanad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Alguien que está posibilitando la llegada del Mesías, que nos está anunciando esa llegada del Mesías. Y a continuación le preguntan los fariseos: ¿por qué bautizas si tú no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Y él deja bien claro: yo bautizo con agua. En medio de vosotros hay uno que no conocéis, que viene detrás de mí y al que no soy digno de desatar la correa de la sandalia. Detrás de mí viene. No soy digno de desatar la correa de la sandalia. Pues bien, este Juan el Bautista es el que quiere que preparemos nuestro corazón para la llegada de Jesús. Que nos bauticemos con agua, que nos purifiquemos, que purifiquemos nuestro corazón, porque Jesús quiere nacer en un corazón que está expectante, en un corazón que le espera, un corazón que se abre de par en par a la llegada de ese niño Dios que nos anuncia un mensaje que nos desborda. Hoy, más que nunca, tenemos que abrir nuestro corazón a la alegría y a la esperanza. A pesar de todo lo que vemos muchas veces a nuestro alrededor, que nos quita la paz, que nos quita la alegría y que nos quita la esperanza. Pero hemos de verdad, creérnoslo, que Jesús viene para cambiar la historia, para cambiar nuestra vida. Como ha dicho San Pablo, lo realizará. El cuándo y el cómo, eso ya no nos toca a nosotros, le toca a Él. La hermosísima primera lectura atribuida al tercer Isaías, el evangelista Lucas lo ha colocado en el texto que Jesús leyó en la sinagoga de Nazaret. El Señor me ha ungido, me ha enviado para dar la buena noticia a los pobres, para curar los corazones desgarrados, proclamar la amnistía a los cautivos y a los prisioneros la libertad, para proclamar un año de gracia del Señor. Aquí se anuncia el tiempo favorable. El Adviento crea esperanza, es buena noticia para pobres y ciegos, para el que sufre. Jesús es buena noticia. Hoy no leemos un salmo, sino el cántico del Magnificat, incompleto, donde en María se cumplen todas las promesas del Señor. El final de la carta de Pablo a los tesalonicenses es el que da nombre a este domingo, Gaudete. La venida del Señor es un acontecimiento de gracia que vamos a vivir en la Navidad que se acerca. Hemos de prepararnos para que el misterio de la Encarnación no nos pase de largo. Pablo nos invita a estar siempre alegres, dando gracias a Dios, sin apagar el espíritu para poder discernir lo malo de lo bueno. Esta comunidad de Tesalónica tuvo que padecer mucho y ser perseguida por aceptar el Evangelio. Pablo les avisa, incluso en la adversidad hay que experimentar que Dios está de nuestra parte. Para ello se necesita tener el espíritu, no apagarlo,
como motivo de alegría. Juan Evangelista nos presenta al Bautista. De él dice: Juan es un enviado por Dios como testigo. También Jesús es enviado por el Padre y por el Espíritu a la Iglesia. Pero Juan es enviado para una tarea muy concreta, de dar testimonio y ser testigo. La gente le pregunta a Juan: ¿quién eres? Yo no soy el Mesías, yo no soy el profeta, no soy Elías. Pues ¿quién eres tú? Yo soy la voz que grita: en el desierto allanad el camino del Señor. Esa es mi tarea, mi misión y mi alegría, solo eso. Yo no soy el Cristo, sino el que he sido enviado delante de él. Entonces le preguntan: ¿por qué bautizas? Juan les dice: yo bautizo con agua, pero en medio de vosotros hay uno que no conocéis, el que viene detrás de mí, que existía antes que yo, y al que yo no soy digno de desatar la correa de la sandalia. Esa costumbre en las relaciones entre maestros y discípulos, que los discípulos, forcejeasen para ver quién podía tener el honor de llevar el calzado del maestro. Juan no quiso apropiarse de ningún honor que no le correspondía. Juan sabe cuál es su tarea y su misión. Juan nos enseña que los liderazgos en la Iglesia no deberían existir. Uno solo es el Señor, uno solo es el Maestro, todos los demás son hermanos.